Sí, ahora las repasamos. Pero tenemos en línea a una de las plumas más exquisitas, más encumbradas de la Nación, periodista, editor de política del diario, Jorge Liotti con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, nosotros muy bien. Recién estábamos pispeando la pantalla de La Nación Más y se siguen sumando denuncias al expresidente Alberto Fernández por el tema de esta suerte de confesión de parte que hizo Martín Guzmán, ¿no? Ahora Yamil Santoro, que lo denuncia por incumplimiento de deberes, por abuso de autoridad. Antes Marijuán, una denuncia que ya fue sorteada y cayó en el juzgado de Cervini con intervención del fiscal Stornelli, y sobre llovido mojado para Fernández. Jorge. Sí, la verdad es que es una situación bastante inesperada, más allá de que él terminó muy mal con Guzmán y Guzmán con él. La verdad es que no me termina de quedar claro si no terminó de medir lo que estaba diciendo, o si lo hizo exprofeso, aprovechando que Fernández no está en un buen momento. Por lo cual terminó de alguna manera poniendo en palabras algo que se había escrito muchas veces, pero sobre lo cual no había una voz oficial que dijera sí, fue por esto que se extendió tanto la cuarentena, ¿no? Yo creo honestamente, Marina, que en términos judiciales es difícil de llegar a una condena o algo, porque es difícil el nivel probatorio, pero bueno, lo va a sumar al escándalo que él ya tiene por el tema de violencia, por el tema de los seguros, y se le va a acumular esto, por ahí lo van a citar, bueno, se le va a armar un ruido adicional por un tema que yo creo que estaba completamente ya fuera de la agenda. Absolutamente. Bueno, recién hablabas de la causa seguros, hablabas de la causa que impulsa Fabiola Yáñez. Espera para el jueves, si no me equivoco, para el 5 de septiembre, el testimonio del ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, y pensaba en qué medida todo esto, que es una bomba política y social, hace un daño que está circunscripto a Alberto Fernández o también genera esquirlas que podrían llegar a Cristina Fernández y al espacio político, ¿no? ¿Cómo lo ves políticamente este tema? Mira, yo veo desde que empezó a escalar fuertemente, sobre todo el tema de la violencia de género, pero mientras fue el tema seguros, estaba claramente encapsulado en Alberto Fernández, ¿no? Porque el resto del gobierno no necesariamente tenía conexión con ese circuito que ocurría en la antesala de la oficina del despacho presidencial. Con el tema de la violencia contra Fabiola Yáñez, ahí sí hubo, yo te diría, un efecto complementario sobre el peronismo en general, sobre Cristina en particular por su decisión de elegirlo. Fue tal impacto social que provocó, digamos, el estupor, que yo creo que ya era mucho más difícil encapsularlo solamente en la figura de Alberto Fernández, ¿no? Y acá va a ocurrir lo mismo. Claro. Claramente la decisión de fondo la tomaba el presidente en esta cuestión de expandir la cuarentena, y de hecho recordarás, María, que en todo ese periodo Cristina estaba totalmente alejada del proceso de decisiones vinculados con la pandemia. Recién empezó a aparecer en julio, agosto de ese 2020, desmarcándose de algunas decisiones del gobierno, pero que no tenían que ver con la pandemia. Por ejemplo, la primera vez que ella, digamos, metió un dardo venenoso fue en el 9 de julio, cuando hacen esa famosa foto de Olivos, todos con barbijo, Alberto Fernández, con representantes de distintos sectores. Estaba el titular de la UBI, el de la CGT, el de la Rural, etcétera, una especie de foto de construcción del poder que Alberto imaginaba, y Cristina lo salió a retuitear una nota de página 12 donde cuestionaba esa foto. A partir de ahí empezó de a poco ella a reaparecer, pero ella se mantuvo distante siempre del tema de la cuarentena. Y yo creo que es un punto muy crítico, porque hay un cierto nivel de consenso de que cuando la pandemia empezó a escalar y llegó a la orilla de la Argentina, había muchísimo temor, desconocimiento, un sistema de salud muy precario, y parecía que la única manera de frenarlo, aunque sea temporalmente, era la cuarentena. Al tiempo me parece que empezó a ser muy evidente que se había transformado en un tema tabú, porque no solamente no se contemplaba la
yo te diría, la vertiente económica y social de ese impacto, sino que empezaba a ser claro que le resultaba más cómodo al gobierno mantenerse con esa receta que empezar a evaluar mecanismos para poder flexibilizarlo. Y bueno, así pasó que tuvimos una cuarentena súper extensa y claramente mucho más allá de lo necesario, ¿no? Lo que fue, yo te diría, casi obligatorio al principio, se terminó enviciando con el resto del tiempo. Y bueno, acá Guzmán un poco termina de blanquear. Políticamente convenía, era la época del Alberto Fernández con el 80% de imagen positiva, que prácticamente cada cadena nacional que hacía había una expectativa enorme concentrada en lo que él hacía y en lo que él decía. Bueno, otros tiempos. Claro, claro, sí. Bueno, y pensaba en esto que vos decías de Guzmán, que uno no entiende bien si se le escapó, si fue premeditado, porque termina siendo también autoincriminatorio, ¿no? Que él diga, bueno, yo tenía los números que me decían que había que levantarla, pero bueno, políticamente al gobierno le convenía sostenerla. Es canalla para empezar a hablar. Bueno, ahí aparecen, digamos, las responsabilidades, hasta qué punto pudieron haber o no dicho que esto no, digamos, ya no era sostenible. Es más, Guzmán fue un perjudicado en su función por la cuarentena, porque recordarás que en aquel momento apareció el debate que era salud o economía, porque claro, el impacto sobre el sistema productivo a nivel mundial, ¿no? Pero en la Argentina pegó muy fuerte, el PBI cayó 10 puntos en el 2020, que fue el año completo de pandemia. Es decir, es catastrófico, ni siquiera en la crisis del 2001 había bajado de semejante manera. Con lo cual, él efectivamente, él hasta podría haberse puesto, yo diría, en una justificación desde el punto de vista de lo que era su rol como ministro de Economía, defender la economía y plantearlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente no había margen, o no quiso hacerlo, lo que fuere. Sí, también la pagó él con su, la pagó él con su propia cabeza, ¿no? Porque cuando se le desmadró la inflación, está bien que después vino Massa y todo fue peor, pero cuando se le desmadró la inflación, bueno, todo tenía que ver con esto, con la emisión monetaria desbordada por una pandemia sobreextendida, ¿no? Bueno, yo creo que el primer, digamos, si uno tiene que dividir en etapas económicas la gestión de Alberto Fernández, hay un primer periodo muy corto de 3 meses antes de la pandemia, donde no hay un rumbo muy nítido, se toman algunas medidas, las emergencias, además, pero son, te diría, paliativos. Después viene la pandemia y todo se acomoda a esa necesidad, con lo cual, y hay que ser claro, la Argentina hizo algo que hizo en muchos países del mundo, que fue sobregastar, porque era necesario sostener para que no quebraran empresas, para que el sistema no se hundiera indeclinablemente. Después, cuando se empieza, yo te diría, eso fue en 2020, en 2021 la pandemia, aparecen las vacunas y eso empieza a ceder, y ahí aparece, yo te diría, lo que podría haber sido un plan económico, de alguna manera, con la discusión en torno del Fondo Monetario, ¿no? Ahí yo te diría que Guzmán recupera algún tipo de centralidad, y esto termina en el acuerdo con el Fondo a principios del 2022. Ese acuerdo con el Fondo para mí fue, digamos, la gran chance de Guzmán y de Alberto Fernández de tener un plan económico. Primero porque la pandemia ya no estaba tan vigente, y en segundo lugar porque era una hoja de ruta que la había aprobado el Congreso. Se habían partido los bloques. Porque el kirchnerismo no. ¿Cómo? Digo, y también con el aval de la oposición política, porque el kirchnerismo se opuso. Sin duda, con lo cual incluso le habían ganado a Cristina en ese momento. Le habían ganado a Cristina, que quedaron Máximo enojado, renunciando a la presidencia. Es decir, Alberto tuvo esa nueva oportunidad, digamos, de cobrar protagonismo y de dar un proceso con ese plan. No termina de confiar, con lo cual el plan empieza a naufragar y hacia mitad de año empieza a hacer agua por todos lados y también catastróficamente con la salida de Guzmán y el mes fatídico con Bataki, que fue el mes de julio, que fue probablemente el peor mes de la economía de turbulencias durante la gestión de Alberto. Después viene Massa, bueno, ahí hay como una especie de revisionismo respecto de si Massa quiso devaluar y Cristina no lo dejó, además, Massa entró a poner parches y bueno, llegaron con las
usinas tirando humo por todos lados, claro, rifando plata, bueno, sí, un desastre. ¿Y cómo ves hoy a la gestión Milei? Quizá la foto política del día sea la de Milei con Jorge Macri y este acuerdo que incluye los fondos de coparticipación de la ciudad y también el traspaso de las líneas del transporte público. ¿Cómo ves esto que algunos dicen que es un segundo semestre un poco más dialoguista de la administración Milei? No sé si es exagerado plantearlo así. Mira, no lo sabemos, pero lo que hemos visto hasta ahora es que Milei alterna dogmatismo con pragmatismo de acuerdo a los momentos, ¿no? Tuvo 2 semanas muy difíciles, las 2 últimas, con reveses importantes en el Congreso, y eso lo llevó la semana pasada a tomar medidas más pragmáticas, dentro de las cuales uno puede incluir la reunión, el armado de una mesa chica que se reunió el martes pasado y se volvió a reunir hoy, sí, la reunión con los legisladores de todo y aliados, un intento de recuperar cierta coordinación interna dentro del gabinete y en la relación con el Congreso, que estuvo ausente en estos últimos días, donde se vio mucho desorden a nivel legislativo, a nivel interno de los bloques, sí, con claro. las expulsiones de Arrieta y Poltroni. Poltroni. Es decir, hubo un escenario muy adverso que Milei personalmente, por primera vez, se involucra e intenta subsanar. Hay que ver cómo continúa esto. Esta semana puede ser también difícil porque entre mañana y pasado, el Senado tiene 2 temas que generan mucho ruido al gobierno. El primero es el DNU, probablemente el Senado rechace el DNU y lo va a estar reservado a la CIDE, y también probablemente el Senado termine de transformar en ley el financiamiento universitario, sí, que Milei ya anticipó que también lo va a vetar como hizo en el tema de jubilaciones. Es decir, está enfrentando en el plano político desafíos mucho más importantes, habiendo pasado la primera etapa, de luna de miel, o que en la cual la oposición entendía que tenía que darle las primeras leyes, y costó mucho, le costó 6 meses sacarle bases y el pacto fiscal. Bueno, ahora yo creo que tiene un escenario bastante más complejo, que va a requerir de mucha atención dentro del gobierno, estar muy alertas, porque claramente esa centralidad que tiene Milei como figura política, donde domina la agenda, donde parece ser el gran actor, tiene como contraste que tiene una debilidad política de base, sí, claro, tiene poca representación en el Congreso, no tiene gobernadores, demás. Entonces, por momentos aparece el Milei omnipotente, que de alguna manera pega un puñetazo en la mesa y acomoda las fichas, y por momentos aparece esa endeblez que le empiezan a meter proyectos en contra de sus deseos y no tiene cómo articularlo. Bueno, la única manera que tiene un poco de amortiguar eso es empezar a conversar, dialogar con los aliados, recuperar el nexo de Franco, de Santiago Caputo, sí, de Martín Menem con el Congreso. Bueno, empezar a desactivar todos esos focos de tensión para no tener tantos sobresaltos. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo sigue la semana, que como vos decís, tiene 2 temas clave en el Senado y bueno, será crucial para el corto plazo por lo menos, y seguramente para la construcción del mediano y largo también. Gracias, Jorge, por la comunicación. Por favor, Marina, un gusto y que tenga buenas tardes. Hasta Igualmente. Luego. Era Jorge Liotti, periodista y editor de política del diario La Nación, en el aire del Observador 107.9. No te vayas.